Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a Convención Constitucional en Mega Plus. Queremos hacer una bajada, aterrizar los temas que han marcado las últimas jornadas en el ex Congreso Nacional, donde se está redactando la nueva Constitución de nuestro país. Nos va a acompañar Mauricio Morales, con quien por supuesto realizaremos el análisis de todos los temas que se están revisando en esta instancia, pero antes los invito a revisar unas gráficas. Pasemos a verlas. Bueno, el Pleno ya aprobó en general las primeras normas de la propuesta de nueva Constitución relacionadas con el sistema de justicia. 5 fueron aprobados en forma íntegra. Por ejemplo, el principio de justicia abierta, también la paridad y perspectiva de género y la gratuidad. En tanto, el pluralismo jurídico, que fue una norma bastante polémica, fue rechazado y enviado nuevamente a la comisión. Seguimos con otra gráfica. Por otro lado, también en la segunda jornada de deliberación se dio visto bueno al artículo de formas de Estado que reconoce a Chile como un Estado regional, plurinacional y multicultural, que además está conformado por entidades territoriales autónomas. Un artículo que incomoda a Vamos por Chile, que no logró establecer el concepto de descentralización. Están además las asambleas legislativas, un artículo que volvió a la comisión para ser reformulado. Apruebo Dignidad no votó como conglomerado. Bueno, esas fueron las principales normas que podríamos decir marcaron. Mauricio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Maribel? Un gusto en saludarte y en estar contigo en este programa. Igualmente, claro, fueron principalmente las normas que marcaron la primera jornada donde el Pleno de la Convención Constituyente debió votar, ¿cierto? ¿Qué podrías destacar tú de esta primera semana, donde se marcaron varios puntos, la derecha acusó no sentirse oída? ¿Qué destacamos de lo que sucedió? Yo diría que lo más relevante es la aprobación de este concepto nuevo, que es Estado regional. Es un concepto nuevo para Chile, pero no así para el resto del mundo. Italia, España conocen este concepto de Estado regional, que es distinto, Maribel, al concepto de Estado regional. Nosotros tenemos 3 tipos de Estado. Está el Estado unitario, que es el que actualmente predomina en Chile. Está el Estado federal, Estados Unidos, México y otros países de América Latina, y está el Estado regional, que es una especie de camino intermedio entre ambos. Desde mi perspectiva, el Estado regional es más federal que unitario, porque supone la autonomía, como lo dice el mismo texto constitucional, en su articulado ya aprobado, la autonomía de regiones, comunas y territorios indígenas. Por lo tanto, estamos hablando de un cambio revolucionario desde la forma de Estado, y la gente suele confundirlo con la forma de gobierno. Estamos hablando de la distribución territorial del poder cuando hablamos de forma de Estado. Luego, cuando entremos a la Comisión de Sistema Político, vamos a ver la estructura que tiene ese poder desde el Ejecutivo, si va a ser presidencial, semipresidencial o parlamentario, y desde el Legislativo, si es que va a ser unicameral o bicameral. Eso es lo primero. Y lo segundo, que tú lo decías muy bien en la nota, que quedó para la comisión, pero que va a volver a ser votado en el Pleno, es este concepto de pluralismo jurídico. La existencia de 2 sistemas de justicia paralelos en que existen 2 dudas grandes. La primera es si es que va a existir un órgano superior, que también lo discutíamos antes de entrar acá, que podría ser la Corte Suprema para dirimir qué casos van a la justicia indígena y qué casos van a la justicia nacional. Y en segundo lugar, qué tipo de materias se van a revisar en el caso de la justicia indígena. Da la impresión, por lo menos de lo que se sabe, que cuestiones de carácter penal necesariamente debiesen ir al sistema de justicia nacional, y cuestiones de carácter civil podrían mantenerse en este nuevo sistema de justicia indígena. Mauricio, con respecto al primer punto de que Chile finalmente es un Estado regional, plurinacional y también intercultural, es un borrador, eso ya va a estar en el borrador de la Constitución, donde por supuesto los chilenos vamos a elegir si aprobamos o no en este plebiscito de salida. Ya es parte de este borrador de la nueva Constitución. Se le da más poder a las regiones. Los detractores dicen de que finalmente se está disfrazando un Estado federal. Sí. ¿Qué crees tú con respecto a eso? A ver, vamos por parte. Lo primero, este articulado va a estar en
el texto constitucional que se le va a ofrecer a los chilenos, a lo mejor no de la manera exacta a la que hoy día estamos viendo, porque a fines de abril entra a funcionar la Comisión de Armonización, que es la encargada de ver las eventuales inconsistencias del texto constitucional, y es posible que le haga modificaciones o sus indicaciones, más bien dicho, porque no puede modificar el texto, me equivoqué ahí, son indicaciones, y esas indicaciones luego ser votadas, ¿sí? Eso es lo primero. Y respecto al Estado regional, esto tiene puntos a favor y puntos en contra. El punto a favor es que vamos a tener una descentralización efectiva, con mayor poder para las regiones, con un gobernador que ya no va a estar en compañía de un delegado presidencial, que eso es propio de un Estado unitario. Se va a eliminar esa figura. Se va a eliminar esa figura, eso es propio de un Estado unitario. El delegado presidencial, para que la gente lo entienda, son autoridades del Ejecutivo nombradas en cada una de las regiones y esa figura está a cargo del orden interno de la región. Ahora, esas atribuciones debiesen ser concentradas absolutamente en el gobernador regional, va a seguir existiendo el Consejo Regional y la pregunta, y aquí viene el lado negativo desde mi perspectiva, es el exceso de fragmentación del poder si es que ya tenemos el Consejo Consultivo de Alcaldes, si es que probablemente tengamos una especie de Consejo Consultivo Social y si es que, sobre todo, tenemos asambleas legislativas regionales. Yo creo que eso último no es el camino, porque de lo contrario esto va a tener un efecto boomerang. De tanto desconcentrar el poder, lo vamos a terminar fragmentando y por lo tanto vamos a hacer crecer la burocracia, pero no acelerar la toma de decisiones. Y Mauricio, para que la gente lo entienda, tú hablabas de la Asamblea Legislativa, que fue parte también de lo que se discutió, pero finalmente no fue aprobada en particular. ¿Qué pasa con esta iniciativa? Porque tiene finalmente una mayoría y eso le permite a esta norma volver a comisión y no es desechada completamente. Así es. ¿Qué chances tiene de que finalmente pueda integrar el texto de la nueva Constitución? Perfecto, muy buena pregunta, porque de aquí en adelante nos tenemos que acostumbrar a lo siguiente. Rige la regla de los 2/3 para que un proyecto sea aprobado en general y luego en particular, ¿sí? Pero si en particular, suponiendo que avanzó en la etapa general y ahora se está discutiendo en particular, ese proyecto tiene 2 vidas. La primera vida es si es aprobado por los 2/3 y pasa a formar parte del articulado definitivo. Y la segunda es que si es que no logra los 2/3, pero sí la mayoría del Pleno, que son 78 votos o más, vuelve a la comisión. En la comisión se revisa, se le pueden hacer indicaciones y esto vuelve al Pleno para ser votado. Y necesita ahí de nuevo, obviamente, los 2/3. Los 2/3, exactamente, porque si no lo logra, ya quema su segunda vida y eso ya no formaría parte de la nueva Constitución. Mauricio, con respecto al pluralismo, ¿qué significa en concreto? Porque la gente de repente, claro, escucha este término, se habla de que se van a reconocer diferentes naciones dentro de un mismo país. ¿A qué apuntamos con este pluralismo? Sí. Que, ojo, está presente en otros países como Bolivia, Ecuador. Exactamente. El pluralismo, que en este caso corresponde a pluralismo jurídico, tiene principalmente 2 grandes dimensiones. La primera dimensión obedece al reconocimiento constitucional de todos los pueblos originarios que componen nuestro país. Cuestión que se trató de hacer en legislaturas anteriores, pero que por alguna razón nunca se llegó a concretar. Ahora sí se va a lograr. Y en segundo lugar, ese pluralismo a nivel jurídico dice relación con lo que discutíamos recién, es decir, la existencia de un sistema de justicia nacional y un sistema de justicia indígena. De hecho, ya no tenemos en el título de este capítulo dentro de la Constitución, ya no se va a llamar Poder Judicial, se va a llamar Sistemas de Justicia. Y en tercer lugar, que es una cuestión no menor, que el capítulo sobre forma de Estado reconoce autonomía a los territorios indígenas. Por lo tanto, es un pluralismo que en estas 2 primeras comisiones está marcando de manera transversal el contenido de la nueva Constitución. Sí, con respecto a finalmente la definición de Estado, cómo se va a definir Chile como Estado, ahí aparece el concepto de pluralismo, donde tú lo decías, finalmente se reconocen diferentes naciones, etnias distintas dentro de un propio país, que tienen un mismo lenguaje, una misma tradición, un mismo origen. El pluralismo jurídico es algo que en primera instancia se aprobó, recordemos, en general, pasó esa barrera
pasamos a la barrera de la votación en particular y ahí finalmente fue rechazado. Es uno de los más polémicos, Mauricio. Sí, ¿por qué? Es uno de los más polémicos porque, por dos razones. La primera es porque muchos convencionales creen que acá se debe aplicar el principio de igualdad ante la ley y que por lo tanto no es necesario tener un sistema de justicia paralelo para, entre comillas, nacionales y para personas del mundo indígena. Y la segunda cuestión es quién va a dirimir cuando una persona deba ser juzgada por uno u otro sistema, o qué causas van a entrar en uno y otro sistema. Por ejemplo, si es que mucha gente se preguntaba, bueno, si es que en la Araucanía una persona quema un camión o quema una plantación o quema una casa, ¿va a ser juzgado con el sistema indígena? No, porque al ser una causa penal, debiese ser juzgado por el Sistema Nacional de Justicia. Pero eso no está del todo claro en el articulado que se rechazó, porque era muy general. Y por eso mismo vuelve a la comisión para entregar mayores señales de especificidad y también para ver la posibilidad de generar una institución que esté por sobre estos dos sistemas y que oficie casi como árbitro. ¿Por qué? Porque si tú le dejas esto como materia de ley, entonces la Constitución va a ser, como toda Constitución, una cuestión de principios, pero en este caso me parece que debe ser muchísimo más específica. Y déjame decirte una cosa, al parecer, de acuerdo a la discusión de la Comisión de Sistema Político, no vamos a tener las conocidas leyes orgánico-constitucionales, que requerían de un quórum mínimo de 4/7. Al parecer, la ley que lleva a la práctica cada uno de los principios constitucionales va a ser votada en el Congreso, pero por mayoría. Por lo tanto, ahí la derecha tampoco va a tener el poder de veto, porque tiene, si es que tú sumas los diputados de Chile Podemos Más y los diputados del Frente Social Cristiano, tiene 68. El único veto, ¿sabes dónde va a estar? En el Senado, porque ahí están empatados 25-25, pero la Convención también quiere eliminar el Senado. Saca tú las conclusiones. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso y también decirle a la gente que no está viendo de que el pluralismo jurídico finalmente pasa a comisión, no está desechado por completo, porque tal como nos explicaba Mauricio, tuvo la mitad de los votos más uno para poder finalmente volver a la comisión y se pueda transformar en texto de la nueva Constitución. Y bueno, Mauricio y a todos ustedes, queremos ahondar en el segundo tiempo, por supuesto, del trabajo constituyente. Para eso nos acompaña a esta hora Tomás Lay Vélez, vicepresidente adjunto de la Convención. ¿Cómo estás, Tomás? Gracias por estar con nosotros. Hola Maribel, un gusto saludarte, muchas gracias por la invitación. Sí, estamos analizando esta semana crucial, una semana histórica, se ha dicho, porque ya el Pleno comenzó a votar las normas que van a estar en el borrador. Hay más de 30 normas que ya serían parte de esta nueva Constitución. Quería ver primero tus impresiones de este primer trabajo, donde, claro, hubo largas jornadas, algunas polémicas, donde la derecha dice no sentirse escuchada. Primero, tu impresión con respecto a esta primera jornada de trabajo. Bueno, primero es una gran noticia porque la Convención Constitucional cumple un nuevo hito, esta vez de discusión y votación, tanto en general como en particular, de las primeras normas constitucionales y por ende ya vemos algunas de las que van a formar parte de este proyecto de nueva Constitución. Es una gran noticia, se trata de las normas de justicia, de principios de la jurisdicción y también de un Estado regional que era el informe de forma de Estado. Dos temas muy relevantes también para la ciudadanía, parte trascendental de las transformaciones que la ciudadanía nos ha encomendado. Así que también es el inicio de un proceso largo de discusión que viene ahora con el informe de la Comisión de Sistema de Conocimiento, de Derechos Fundamentales, y donde esperamos ya que la ciudadanía se sienta más cercana también al proceso de discusión al ver los temas que le interesan efectivamente siendo tocados y discutidos por los convencionales. ¿Qué te ha parecido, bueno, lo que ha dicho el sector de la derecha, de que no se sienten escuchados? Algunos se declararon incluso en estado de reflexión. ¿Hay diálogo? ¿Se puede llegar a consenso con ese grupo o no?
Bueno, yo creo que la derecha tiene que estar en una posición abierta y creo que en el último tiempo hemos visto la diversidad también que existe en la propia derecha, donde hay un sector de ellos que está abierto a los cambios, abierto al diálogo y a una construcción colectiva de esta nueva Constitución, y hay otro sector en la derecha que está desde el inicio de la Convención más bien en una posición de rechazo a cualquier reforma, a cualquier cambio y también de descrédito a la Convención, que evidentemente es una posición que nosotros no compartimos y que creemos que es una posición equivocada porque la ciudadanía nos encomendó una tarea que es la redacción de una nueva Constitución y además con un mandato claro que es la transformación institucional, social y política. Y creo yo que si somos capaces de confluir en ese objetivo las distintas fuerzas políticas de izquierda con aquellas fuerzas de la derecha que también están en esa construcción colectiva, eso le va a hacer bien al país. Espero entonces que se sumen a esa discusión. ¿Y qué te parece, por ejemplo, las palabras de Andrés Cruz, que es parte también del colectivo socialista, de tu colectivo, que ha apuntado y ha dicho claramente de que la derecha ha sido vetada en la Convención Constituyente? ¿Tú compartes esos dichos? Nosotros desde el colectivo socialista hemos dicho que este diálogo que tenemos que impulsar no puede ser ni con vetos ni con exclusiones a ningún sector. Tenemos que poner nuestras ideas sobre la mesa y en función del contraste de esas ideas y de esas posiciones poder construir las normas constitucionales. Evidentemente, como te señalaba antes, hay sectores que definitivamente no están por las transformaciones profundas y creo que ellos han quedado desplazados por el efecto que trae el no sumarse a esos cambios. Pero hay otro sector que está abierto y por supuesto en la derecha y que nosotros esperamos desde el colectivo socialista que no excluyamos también esas voces, pero no solamente ellos, también está el colectivo del apruebo, distintas voces dentro de nuestra convención que creo yo que tienen que ser parte de esta articulación amplia por los cambios. ¿Y cuál es el rol que tiene el colectivo socialista en esta nueva Constitución? Te lo pregunto porque de repente, claro, tú también lo decías, han votado en conjunto con el Partido Comunista, por otro lado con el Frente Amplio, incluso también con la derecha. Te lo pregunto también por un hecho que tiene que ver con el pluralismo jurídico que abordábamos con Mauricio Morales, que en primera instancia ustedes lo aprobaron en general, pero después en particular lo rechazaron. Quería saber un poco la dinámica que ha tenido el colectivo socialista y el rol que está jugando en la escritura de esta nueva Carta Magna. Bueno, el pluralismo jurídico es un buen ejemplo del rol que nosotros esperamos jugar, en el sentido que nosotros estamos, y lo hemos señalado todos en nuestras intervenciones, que estamos por el reconocimiento de un Estado plurinacional y uno de los ámbitos relevantes de esa plurinacionalidad es, por supuesto, el reconocimiento del derecho indígena y de este pluralismo jurídico. Pero nosotros creemos que ese tipo de cuestiones que son transformaciones profundas requieren una conversación profunda de cuál es el alcance de este derecho indígena y cómo va a estar y cuáles van a ser sus limitaciones también. Y esas son las advertencias que nosotros hicimos en el plenario. Vamos a estar por esta transformación y por este artículo, pero creemos que se requiere volver a la comisión para poder perfeccionar la norma y para además poder consensuarla con amplios sectores. Hay sectores de la derecha que también no han estado por esta posición, creo que es un error, es uno de los temas trascendentales para esta convención y por lo tanto creo yo que uno de los roles que podemos jugar desde el colectivo socialista no solamente es persuadir a algunos de los colectivos que no han estado para que se sumen a causas como esta, pero también a construir el consenso social y político que requiere afuera de esta convención, donde también se tiene que entender para qué sirve este derecho indígena y cómo esto beneficia directamente la integración de los pueblos originarios a la nueva Constitución. Tomás, otro tema que ha estado ahí en el debate tiene que ver con los tiempos para escribir esta nueva Constitución, si finalmente se van a dar o no, si va a lograr estar en los tiempos que fue determinado esto por mandato constitucional. Y en ese mismo punto te quería preguntar qué se está haciendo, qué está haciendo la mesa de la Convención Constituyente para poder agilizar todo este proceso y votar todas las normas que hay actualmente y que están en proceso de votación en el Pleno. Bueno, la presidenta María Elisa Quintero y el vicepresidente Gaspar Domínguez, junto a todas las mesas ampliadas,
lo que hemos hecho es convocar a los colectivos de la convención a conversaciones abiertas respecto a cómo podemos mejorar los procesos de votación y optimizar el tiempo que sabemos que es acotado. Y ya llevamos 2 conversaciones en ese sentido con los colectivos y a partir de esas conversaciones ha surgido la opción o la alternativa de hacer algunos cambios reglamentarios por un lado, que nos permitan reducir las intervenciones en los plenarios, pero también mejorar el procedimiento de votación en las comisiones y en el Pleno, y además revisar algunas de las decisiones que ya ha tomado la mesa directiva en torno a la interpretación del reglamento también, respecto a cuántas personas pueden intervenir en cada una de las fases. Y esperamos que a partir de esa construcción de consenso con todos los colectivos alrededor de los cambios que tenemos que generar, podamos entonces implementarlos durante esta semana para que tengamos un proceso mucho más eficiente y que en el fondo podamos compatibilizar el tiempo que tenemos con una debida deliberación sobre cada una de las normas. Convencional, lo queremos invitar a usted, también a Mauricio Morales, que está con nosotros acá en el estudio, para revisar algunas declaraciones que hubo en el día de hoy de otros de sus colegas, de otros convencionales en el Congreso Nacional, con respecto a este nuevo grupo que apareció, a este movimiento Amarillos por Chile, donde, claro, apuntan a esta lógica refundacional de la Convención Constituyente, llaman también a los convencionales de la izquierda democrática a no tener miedo a alzar la voz. Nuestro compañero Agustín Bianchetti, claro, habló con los convencionales, los invito a que vean primero qué dijeron sobre este grupo Amarillos por Chile. Creo que es bueno que existan movimientos que tengan una crítica racional a lo que se está haciendo en este proceso y que no debemos cerrarnos en base a descalificativos. Me da la impresión de que este movimiento lo que busca es aportar a una constitución con sentido de futuro y que no quede marcada por un sector político, y eso hay que destacarlo y hay que apoyarlo, independiente del sector que venga. Yo creo que Amarillo hace crítica a un tema que es cierto, y es que tanto la derecha como la lista de la apruebo, que representa parte de la exconcertación, hemos sido vetados en las discusiones de fondo en la Constitución. Y un veto de esas características genera un grave riesgo para el éxito de este proceso en el futuro, porque la Constitución no puede tener un tinte político, no puede ser un programa de gobierno, como se dijo. Todos los grupos y todas las personas, todos los ciudadanos y ciudadanas de este país tienen el derecho a discutir, a disentir respecto al trabajo que hace la Convención Constitucional, pero nadie puede pretender que está en un estatus moral superior. Y a mí eso es lo que me molesta de este grupo, que cree que está con un estatus moral superior. Ahora, a mí me parece positivo que todos los grupos que quieran, todas las personas que quieran seguir el debate constituyente, puedan formar grupos de estudio, puedan hacer sugerencias, en eso no hay problema, yo en esto quiero ser categórico. Lo que a mí me parece inaceptable es que se hable de una estatura moral que no se tiene. Es súper fácil, quiero insistir en esto, es súper fácil hacer la crítica desde las casas de veraneo con la guatita al sol y el bronceador. Es muy distinto estar acá y tratar de hacer las cosas bien como corresponde. Ya, Tomás, queremos saber ahora tu opinión sobre los Amarillos por Chile. ¿Qué te parece este grupo, lo que indica, critica esta lógica refundacional y llama a aquellas personas que son de izquierda democrática a alzar la voz? ¿Te sientes convocado por ese llamado? Mira, yo comparto las palabras de mi compañero César Valenzuela en el sentido de que aquí creo que hay una aproximación de la cual nosotros disentimos respecto a este grupo, en el sentido de hacer una especie de campaña del terror, también tratar de atacar a la Convención sobre las normas constitucionales que se están generando o que se están debatiendo y que todavía ni siquiera están finalmente en el proyecto de la nueva Constitución. Creo que eso es un error, todavía queda mucho por discutir, hay mucho por deliberar y, por cierto, hay convencionales y colectivos que estamos presentando una posición diferente dentro de este mismo proceso democrático de discusión. Entonces hay que tener tranquilidad, que esta es una convención diversa, que así como hay posiciones que están más radicalizadas de alguna forma, también hay posiciones que están en el centro y que representan la institucionalidad y que buscamos que estos cambios sean transformaciones profundas, pero también dentro de la institucionalidad, y creo que esa reserva es la que ha tratado de impulsar también la mesa directiva al señalar que acá hay un diálogo, no se han hecho exclusiones
de ningún tipo y vamos a esperar que el resultado de ese diálogo para recién hacer una evaluación sobre las normas que se están aprobando. Muchas gracias, Tomás, por este contacto acá en Convención Constitucional de Mega Plus. Por supuesto, los mayores de los éxitos en el trabajo que viene. Que estés bien. Buenas tardes. Muchas gracias. Ya, Mauricio, el tema ahí quedó sobre la mesa. Amarillos por Chile. Critican a la convención todo este aspecto más extremo de algunas normas, dicen que los cambios tienen que ser graduales. ¿Qué te parece que haya aparecido esta figura donde se siguen sumando personas, pero claro, son finalmente personalidades del ámbito social, político, exconcertación? ¿Puede ser decidor este movimiento Amarillos por Chile? En principio no. Pero es un grupo que legítimamente ha planteado su postura, es un grupo fuerte en los medios de comunicación, pero muy débil en las urnas. De hecho, varios de los amarillos se presentaron en algún minuto a cargos de representación popular sin mayor éxito, o algunos que venían desde los años 90 siendo representantes terminaron por ser derrotados en recientes comicios parlamentarios. Por lo tanto, es un grupo que es fuerte mediáticamente, pero débil electoralmente. Eso es lo primero. Lo segundo es que el planteamiento de fondo que hace Amarillos es que Chile está casi en una quimioterapia, en el sentido de que mediante una quimioterapia se matan células buenas y células malas. Es decir, cuando se refunda un país, en la lectura de Amarillos, se eliminan instituciones que han funcionado correctamente. Hay algunas instituciones que sí han funcionado correctamente y que probablemente se van a eliminar. Y en tercer lugar, ellos defienden el gradualismo en comparación con la refundación, entendiendo por gradualismo un plan de reformas más que un plan de cambios radicales como el que está ofreciendo la Convención Constitucional. Y en eso hay que ser muy claro. Los cambios que está ofreciendo la Convención Constitucional son cambios radicales. Son cambios radicales a nivel del sistema de justicia, sobre todo si es que se llega a aprobar el pluralismo jurídico y lo del Estado regional e intercultural, particularmente lo del Estado regional. Y cambio radical no necesariamente... Yo no estoy haciendo ningún juicio normativo, no estoy diciendo si eso es bueno o es malo. Lo que estoy diciendo es que hay un plan de cambio muy significativo. No es, lo que está haciendo la Convención no es una modificación de la Constitución actual, en absoluto. Es la redacción de un nuevo texto. ¿Qué es lo que se dijo en un momento? ¿Qué es lo que se dijo? Vamos a escribir una hoja en blanco. Exacto. Y vamos a reescribirla, y por eso también hay un plebiscito donde se elige también a los convencionales. Por eso llama la atención también este movimiento absolutamente legítimo, pero que en el fondo, donde se está decidiendo los temas, es en la Convención Constituyente. Sí, yo suscribo totalmente a eso. Yo soy un electoralista, pero 100%. Si es que no fuiste capaz de ganar los cupos cuando se dio la oportunidad de competir electoralmente en los comicios de convencionales, si perdiste ahí o no te presentaste, entonces no puedes alegar una vez consumado el acto. Además, muchos de los amarillos llamaron a votar apruebo. Entonces, ahora que perdieron en la elección de convencionales, no pueden alegar lo que está pasando en la elección de convencionales, precisamente porque ellos no fueron representativos en las urnas, más allá de que las posturas sean perfectamente razonables y legítimas. Y entendiendo eso, por ejemplo, este grupo de amarillos que finalmente lo que dicen de que se están aprobando o se está reescribiendo una nueva constitución bastante radical, con normas radicales, no cambios, sino refundación. Entendiendo eso, ¿este grupo puede llamar finalmente al rechazo? ¿Y cómo ves tú esa opción, Mauricio? Porque las últimas semanas, los últimos días, la Convención Constituyente ha pasado por vaivenes, no ha estado en buenos momentos mediáticos. ¿Tú crees que puede tomar fuerza finalmente este rechazo o es prematuro? Es prematuro, aunque en la encuesta CADEM de la semana antepasada se mostró una caída muy significativa de la opción apruebo y un incremento también muy significativo de la opción rechazo. Así todo, en la última CADEM, la CADEM de ayer, muestra que la Convención Constitucional tiene más de un 50% de aprobación, cuestión que no puede decir ni el Congreso, ni los partidos políticos, ni los tribunales de justicia.
Por lo tanto, todavía la Convención Constitucional tiene suficiente aire, tiene un balón de oxígeno ciudadano que le está entregando el apoyo más allá de que las cifras se puedan ir estrechando. Todavía es muy prematuro señalar si es que va a ganar el apruebo o el rechazo, pero desde mi perspectiva, el plebiscito de salida hoy día es un penal para la Convención Constitucional. Es decir, como esta nueva Constitución va a tener una serie de derechos garantizados, es muy difícil que sea rechazada por la ciudadanía sin perjuicio de que existan algunos déficits a nivel de forma de Estado o sistema político. Sería muy extraño que al final ganara el rechazo después de haber pasado por 2 años de proceso constitucional. Sí, lo que han dicho específicamente los convencionales, que aún así no hay que dar por ganado ya el plebiscito de salida, que se tiene que trabajar, evitar también algunas normas, no sé, ¿te acuerdas la que buscaba eliminar los 3 poderes del Estado, que fue súper mediática? Y por último, Mauricio, te quería preguntar por la situación de la derecha en la Convención Constituyente. Perfecto. Porque dijeron que estaban en reflexión, no se sienten escuchados, dicen que se les está vetando, que no hay diálogo, pero lo cierto es que son minoría y es la realidad. Sí, la derecha aspiraba y peleó por la aprobación del quórum de los 2/3 cuando se fraguó el acuerdo del 15 de noviembre. Y esa fue una regla que se ha respetado, aunque con tiras y aflojas, pero se ha terminado respetando. Otra cosa es que la derecha o centro derecha no haya alcanzado siquiera, Maribel, a obtener el cuarto. Tiene menos del 25% de los escaños dentro de la convención. Y bajo esa circunstancia es muy difícil que pueda incidir en los contenidos de la nueva Constitución, toda vez que la izquierda se ha ido coordinando de manera muy sorpresiva. A pesar de que algunos artículos han sido devueltos a la comisión, la capacidad de acuerdo de los grupos, partidos y movimientos de izquierda ha dejado paralizada a la derecha, que algunos creen que se puede retirar de la convención y otros creen que alguna clase de incidencia puede tener. De hecho, la tuvo en su minuto. ¿Sabes cuándo? En la Comisión de Sistema Político, cuando se votó la idea de presidencialismo, parlamentarismo, semipresidencialismo, en una alianza extraña entre la derecha y el Partido Comunista, se votó por presidencialismo. Pero esos son acuerdos casi de carambola, no son acuerdos institucionales. Por lo tanto, yo tengo la sensación de que la derecha va a seguir excluida tal como ha sido hasta ahora. No hay ninguna razón para que sea incluida dentro del proceso, por lo menos en la lógica que se ha trabajado dentro de la Convención Constitucional hasta ahora. Y por último, ¿la derecha llega o no a julio o se retira antes? Debiese llegar a julio, es una responsabilidad. Ellos no pueden después llamar a votar rechazo si es que se terminan saliendo de una convención constitucional y desconociendo el mandato popular que se le entregó vía electoral a cada uno de los convencionales electos de la centro-derecha para que hiciera su trabajo de aquí hasta el final. De lo contrario, ellos estarían desconociendo el mandato popular que les entregó la ciudadanía en las elecciones del 15 y 16 de mayo del año pasado ya. Bueno, Mauricio, por supuesto te queremos agradecer todo este análisis que hemos hecho, bueno, tú has hecho, yo te he acompañado de esta semana trascendental de la Convención Constituyente y vamos a estar muy pendientes de lo que vienen ya en los próximos días. Que estés bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, María. Gracias a ustedes también por estar con nosotros, nos vemos.